Pues qué tal amigos, amigas, muy pero muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Un Café con el Enano, hoy correspondiente al día 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Saludo con gusto y afecto al licenciado Rogelio Cerón. Buenas noches. Gracias, Jacinto Romero Flores, como siempre, de verdad es un verdadero gozo. Y pues gracias a quienes nos van siguiendo poco a poco ya en las redes sociales, gracias a quienes no solo nos ven, nos visualizan, sino también a quienes nos están compartiendo. Y pues esperamos sus críticas en abierto. Ya saben ustedes que este programa no está maquillado, ni tampoco está subsidiado. Somos simplemente dos aguerridos amigos que vamos pues a tomarnos un café con el Enano y con usted si gusta, café de Xochotepec. Y como siempre estamos de lujo. Jacinto, ¿quién es el invitado? Fíjate que hoy tenemos la grata presencia y siempre yo puedo presumir de esa amistad, no de ahorita, sino de hace muchos años, de don Ignacio Paz Hernández, un luchador incansable y sobre todo en el gremio sindical, ¿no? Que siempre ha estado pujando ahí. Quiero decirte que yo, sin que se vaya a molestar nadie, ya que todos somos muy chamacones, pues yo apenas jugaba las canicas por allí, cuando don Nacho Paz ya era líder sindical. Con una trayectoria en la política y viejo conocedor, pero bueno, pues hoy está aquí con nosotros justamente para hablar de esa etapa que vivió el sindicalismo y que lamentablemente don Nacho, pues hoy solo quedan recuerdos. A propósito, y antes de que tome la palabra don Nacho, alguien del público nos sugirió el tema del sindicalismo, del liderazgo, ¿no? De los sindicatos en la región, pero yo voy a darle inicio aquí a don Nacho porque hay un grupo de empresarios que pues ya incursionan en la política que hizo una frase, por ahí se dice, por ahí escuché que dijeron, como el Enano en el Tapanco que siempre anda escuchando la noticia, escuché que dijeron, jamás vamos a dejar que los representantes de los trabajadores vuelvan a tomar poder. Pues por ahí va, ¿no? Pues sí. Buenas noches. Buenas noches a todos los que en este momento nos están viendo y además escuchando más allá de las fronteras. Un saludo muy afectuoso y a ustedes les doy las buenas noches y las gracias por invitarme a estar compartiendo un poquito de lo mucho que ustedes hacen. No, y desde luego sobre todo porque, bueno, hablar del sindicalismo es hablar justamente de lo que hemos comentado, de esa etapa bonita que aglutinó a cientos de trabajadores y que se vivieron justamente de las factorías de la empresa textil aquí en la ciudad de Orizaba, en la región, desde Ciudad Mendoza hasta Orizaba, y que hoy pues solo quedan los muros y quedan los recuerdos en algunos que todavía tienen la fortuna de vivir, don Nacho. Así es. Qué importante es poder manifestar algo de lo que la historia nos ha enseñado y lo que la colita todavía de esto nos tocó en realidad vivir y que con todo gusto voy a compartir con todos ustedes. Hay algo muy importante. Escuchamos hace unos días con mucho beneplácito la puesta en marcha otra vez de la fábrica Santa Rosa, como mejor conocido era. Como CIPSA hoy, ¿no? Hoy CIPSA. Pero tenemos que ser realistas. Yo les voy a dar un pormenor. Miren, tuvimos la bellísima oportunidad de conocer las industrias textiles en giras con el Comité Ejecutivo Nacional por aquellos años, y entre Tlaxcala y la ciudad de Puebla había 450 textileras, que eran las que tenían al país surtiéndola de todos en aquel tiempo. Por ejemplo, los sindicatos, qué cosa es lo que pasaba. Todo el mundo se uniformaba para los desfiles. Sí. Los desfiles, aquellos tan importantes y tradicionales del 1 de mayo, del 20 de noviembre, cuando estaba arrancando la punta del desfile en la ciudad de Orizaba, todavía estaba formado en Ciudad Mendoza. De ese tamaño era el contingente para que saliera. Pero tuve la oportunidad de conocer en la ciudad de Puebla la otra hermana de CIPSA, que era la fábrica llamada La Covadonga, del mismo dueño, de la misma persona que actuó en contra de la base trabajadora.
Pero sí tenemos que reconocer que los 100 años que el sindicalismo tuvo en sus manos para poder hacer muchísimas cosas, fueron muy pocos los que verdaderamente lograron conllevar al trabajador a una buena estabilidad. Había pujanza en México y les voy a explicar la situación real porque muchos se la preguntarán, ¿qué fue lo que pasó con la rama textilera? ¿Por qué quebró? Eso es lo más importante. ¿Por qué quebró siendo la región de Orizaba la Manchester? ¿Sí? ¿Por qué razón quebró? Miren, no se prepararon, no hubo gobiernos visionarios que tuvieran el cuidado de ver qué cosa es lo que estaban haciendo otros países para ser competitivos en esa rama. Quiero decirles lo siguiente, China, Japón, Taiwán, se prepararon ellos para que buques los convirtieran en talleres de fabricación. Tanto ha sido, Nacho. Así fue. Los convirtieron en bodegas. Y, por ejemplo, la gente salía de China, de Taiwán, con un pedido para México y se venían trabajando 2, 3 meses de travesía en el mar, en el buque, trabajando. ¿Y qué cosa es lo que la gente hacía con calor abajo? Cuando se subía a cubierta, decía, descanso 1 hora, pero sigo trabajando. Porque ganaban. Y empezaron a ganar buenos centavos. Pero trabajaban gran parte de la noche también y no había horario para hacerlo. Cuando los señores llegaban a México con los contenedores y con bastante mercancía, ya tenían también pedidos para otro país que iban a llevarles a ellos la mercancía que les pedían. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Los señores arriba del buque traían médico, traían medicamentos, pero no pagaban impuestos, no pagaban SAR, ¿no? No pagaban Infonavit, no pagaban Seguro Social, ¿sí? No había pago de impuestos. Entonces los señores llegaban, bajaban sus contenedores y abastecer a la industria que en ese momento era la que estaba trabajando y vendiéndole a los señores. Esa es una de las situaciones reales que pasaron. Llegaban, dejaban ellos aquí su mercancía baratísima. ¿Se pueden imaginar? Cuando aquí tenían un sindicato y un empresario que no se preparó, porque lo vemos ahorita con pena, ahí tenemos las fotografías que nos van a dejar mentir, todavía máquinas de hace 50, 60 años que en ningún momento van a poder ser competitivas. Y así quieren echarlo a trabajar. No es posible. Yo con todo respeto se los digo, ojalá y fuera posible que eso lo llegaran a hacer. Pero esto, con todo respeto, es un engaño más. Porque la fábrica, estaba trabajando. Ahí poquito les daban la oportunidad que trabajaran. Y ojalá, pero los señores, los titulares de esa empresa, que tenían en Puebla la Covadonga, hicieron lo mismo. Se colgaron con impuestos. Se colgaron porque no se prepararon. Porque vino otra vez, vuelvo a repetir, sí, la competencia, pero donde no se podía hacer nada con ellos cuando ellos tenían que pagarle al trabajador 8 horas, y tenemos que ser realistas. Y lo pruebo y lo compruebo. Algún día puedo traer a uno de los compañeros que trabajaron dentro de una fábrica textil y que fue dirigente, y le puedo decir a todos ustedes y a los que nos ven, que el señor trabajaba 8 horas, pero si el señor se apuraba y terminaba su telar de limpieza, lo terminaba en 4 horas y media. Venían sus compañeros y le decían, vuelves a hacerlo y mañana no entras, ¿eh? Hazte, tarugo, las 8 horas, porque no trabajes más. No fueron los padecimientos del sindicalismo. Esto fue lo que hubo una mano demasiado floja, ¿sí? Hubo parte demasiado fue débil para poder controlar. Hubo mano muy fuerte en la época. Ahí están los libros, los tengo. Para mí es un honor tenerlos. Cuando Eucario León fue un tipo mano firme.
no me voy a salir de la tangente, ahorita lo platico si ustedes me lo permiten, claro, el tiempo no nos da. Claro. El factor importante para que quebraran las textileras fue eso. No podías competir. Cuando tenías aquí la mano del sindicato, la gente que no trabajaba sus 8 horas y pagando impuestos, pagándole todo lo que nos pedían, el día de descanso obligatorio, el 7º día, y los señores trabajando en el mar con toda la fuerza que les daba su naturaleza para venir a competir con los países más sofisticados del mundo. Vinieron a hacer lo que nadie se había preparado para hacerlo, a trabajar arriba con los talleres, en los buques y en la mar. Eso es lo mismo que está pasando ahorita, don Nacho. O sea, ya las textileras en México, pues prácticamente han desaparecido. Hoy se importa mucha tela, ¿no? Y desde luego que de países asiáticos, donde le es más barato al empresario, ¿no? Al comerciante adquirir ese tipo de productos. Así es. También aunado a eso, las condiciones, muy amable, muchas gracias. Sí, las condiciones que nos dejaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en los cambios que hubo de todos estos acontecimientos que hacen que el mercado caiga, ¿no? En México, todas esas consecuencias que usted menciona y que las vivió dentro de todo lo que fue un sindicalismo a veces hasta muy paternalista, ¿no? Con los trabajadores, viniendo de un antecedente histórico, precisamente que es antagónico, se contrapone, y que es el sistema que pues en el porfiriato se utilizó, ¿no? Mano dura, para poder estar al nivel del peso con el dólar, al nivel costo. O sea, fue la única forma. Yo creo que ya en ningún momento de la historia vamos a poder tener ese privilegio de que el peso, plata, nos tocó, ¿no? Alguna vez, no, a mí no me tocó, creo que el 0720, ¿no? Plata, acuñado en plata. Y pues en esas épocas la economía de México estuvo compitiendo con fuerza y coqueteaba, pues, por ejemplo, el régimen de Porfirio Díaz, que tanto le hemos achacado los males del país, ¿no? Porque así la historia nos los ha pedido. Porfirio Díaz, bueno. Porfirio Díaz. Pero te quiero, vaya un saludo a... ¿A quién? Pues a don Juan Manuel Dios, sí. Se cambió ya de apellido. Fíjate que don Nacho habló ahorita algo de lo que se está aplicando en el mundo, la geopolítica económica. El sistema político, mis queridos educandos, muy buenas noches, pues se ha guiado a través de los años de una forma equivocada en el famoso neoliberalismo económico, ¿no? Un señor de apellido Keynes, por ahí inventó, lo agarró Margaret Thatcher, ¿no? En esas épocas. La dama de hierro. Anda, la dama de hierro. Y lo retoman los Bush, y lo retoman todos estos señores de la política americana. Y México lo copia como caricatura y se sirve con la cucharota grande, ¿no? O sea, dice que es un neoliberalismo pincha a la mexicana, así lo dice Paco Taibo II, que es un historiador muy bueno para mí. Y pues muere este sistema económico, está feneciendo. De hecho, en Europa ya claudicó, ya no sirvió, porque dicen que es el camino al infierno, el camino a hacer millones de pobres. En México se dice que tenemos 80 millones de pobres. Entonces, 80 millones de pobres, pero hay unas clases sociales muy escasas, que son muy millonarias del mundo, son los primeros millonarios del mundo. Entonces, este sistema no puede funcionar, y ahorita está funcionando lo que don Nacho dijo, que pues no se visualizó. Estos países como China, que ahorita ya es una de las segundas potencias, está entre Rusia, China y Estados Unidos, mis queridos educandos, pero con el problema de que Estados Unidos tiene dos grandes problemas que defender, y Trump pues ya lo enfatizó. Es decir, el problema de la demografía, el avance de que pues, los mexicanos nos fregaron Texas, pero nosotros fuimos allá, y como tenemos muchos niños, ¿verdad? Muchos hijos, pues ya la población ya creció en Estados Unidos, y pues está poniéndose a temblar Trump, porque dice, ya son muchos mexicanos que ya inclusive intervinieron. Pues allá vimos a unos políticos mexicanos con Clinton, ¿no? Sacándose la fotografía del PAN, por cierto. Interviniendo ya en las situaciones de política. ¿Sí? Entonces Estados Unidos tiene una crisis demográfica, y por otro lado tiene el gran problema económico, que tiene unas deudas impagables con otros países. A China le debe, o sea, Estados Unidos
tiene una deuda con China, Así es. Inconcebible eso. Y entonces, imagínate los grandes productores de la seda, del gusano de seda, estos telares tan buenos chinos, que como bien dice nuestro invitado de esta noche, pues esos no les importaba trabajar en sol, lluvia y nada de estar pidiendo extras, horas extras, vacaciones allá en Acapulco, nada, puro trabajo. Inclusive esos pueblos pues dicen, protestamos trabajando y produciendo demasiado a manera de que se abarate el costo. Y entonces el que dirige tiene que decir, no, ¿qué quieren trabajadores? Se los doy, ya no me produzcan más, ¿no? Es diferente la forma de protestar del trabajador, ¿no? A diferencia del asiático. A diferencia de los... Contrario a lo que hace el mexicano, ¿no? Sí, claro, y a nuestros líderes sindicales, aquí como nuestro invitado, don Ignacio Paz Hernández, pues los presionaba la base trabajadora porque quería más, en lugar de decir, voy a trabajar más para que tengamos más en México, para que tengamos más calidad, decían, no, queremos más prestaciones. Sí. Queremos más, y Orizaba, desafortunadamente esta zona, se volvió o se tornó un tanto pesada para que el emprendedor, el emprendedor, entiéndase como el que inicia un negocio y lo va a hacer crecer para el bien común, pues tuviera miedo. Muchos se fueron a Puebla, por eso Puebla, inclusive Tehuacán, nuestra hermana ciudad, ¿no? Sí. Es próspera, ¿por qué? Porque allá se establecieron en última instancia las maquiladoras, estos que producen la mezclilla, aparte del corte, y bueno, ya nos explicarán con más detalle don Ignacio, pero producen allá van a hacer la inversión, la Nestlé, la lechera, inclusive allá están los mismos italianos, la comunidad italiana, ese es Chipilo, ¿no? Se van estableciendo, porque en Puebla, nuestros amigos poblanos están un poco diferentes a nosotros. Claro. Orizaba se vuelve muy politizada por los sindicatos. Así fue. Pero ya casi se acabaron los sindicatos. Sí, tenemos que ser realistas. Los sindicatos ya no son una garantía para la clase trabajadora. Sí. Esa es una de las verdades. Pero tenemos que ponernos a pensar en algo que es muy importante. Los tiempos cambian. Y es indiscutible que también las necesidades han provocado el desorden social que tenemos. Que la gente, si hoy se está portando mal por hambre, porque hay necesidad, porque no hay trabajo. Y esto tendrá que componerse. Miren, aquí tenemos grandes cosas que pasaron y vamos a retomar un poquito la zona textil, porque a mí me tocó vivir la última huelga que tuvo la ciudad de Río Blanco. Cuando tenemos pocos el conocimiento, la fábrica textiles que había dentro de toda la zona de Orizaba habían sido comparadas con un crédito en aquel tiempo de Banobras, habían sido comparadas por el licenciado Colosio, que en paz descanse, y por el licenciado Salinas. ¿Por qué? Porque esto iba a ser un detonante para México, para Veracruz, y ellos se habían comprado todo esto. No me lo contaron. Tuve la bellísima oportunidad de estar con el Comité Ejecutivo Nacional de la CRO en una comida en Los Pinos con el licenciado Salinas, y muchas cosas que se han dicho que son mitos, porque la verdad la viví yo. Estaba yo en la segunda mesa cuando le dijo el licenciado Salinas a mi líder, don Alberto, ¿cuándo se va a terminar esa huelga de Río Blanco? Y el líder le dijo en ese momento, ¿le interesa, señor presidente? Desde el momento que le estoy diciendo que me interesa, es que la quiero terminar. Sí, quiero que ya se acabe. Eso me conlleva a lo que yo sabía que era de él. Tuve la oportunidad de saludar al licenciado Colosio, de ser su amigo, porque era compañero de curul de mi líder nacional, porque también era senador de la República en ese tiempo. Y bien, le dice, ¿cuándo se va a acabar? Líder, le dijo, mañana, señor presidente. Salimos después de la comida y me dice, ¿traes chofer? Le digo, sí, te vas conmigo mañana a Río Blanco. Digo, acuérdese que los amigos no son muy afectos a su servidor, porque yo he sido de garra y los señores están acostumbrados a otro tipo de sindicalismo. ¿Estaba Mario Martínez de Héctor? No, ya no. ¿Ya no estaba? Ya no estaba. Estuvo un dirigente que tuvo la bellísima oportunidad de ser dirigente de 2 huelgas.
Eso fue lo único que tuvo, el gusto. ¿Sí? Me dijo, nos vamos ahorita al Comité Nacional, salimos al Comité Ejecutivo Nacional, en ese momento le dice a un compañero que era el oficial mayor de apellido Freire, necesito que te vayas a comprar un carro, un Nissan, pero que sea rojo, pero ahorita lo quiero, lo más rápido posible, agarra dinero y vete a comprarlo, se los vamos a regalar a los de la huelga de Río Blanco para que lo rifen y ahí se acabe esa huelga. En ese momento, en 2 horas, estábamos ahí ayudando a que entrara el coche, porque temprano ese carro se vino adelante del camión oficial de la CROM, para llegar a la ciudad de Orizaba. Llegamos a Río Blanco y en Nogales yo me bajé, me subí a mi carro, le dije no quiero entorpecer porque los señores están totalmente muy clavados con su huelga y esto yo no estoy de acuerdo. Me dijo no te preocupes, llegó, les entregó su carro y le dijo se acabó la huelga, agarren este vehículo, rífenlo. Y para que el día 7 de enero, ese día, ya salga el premio y a ver a quién se lo dan. Como consecuencia, les quiero decir, y vuelvo a ser repetitivo, no me lo contaron, lo viví. El carro, vendieron los boletos, y el carro ya lo traían a la gente que se le habían vendido al primer tesorero que tuvo Acción Nacional con el doctor, que fue presidente municipal por primera ocasión en Orizaba. A su tesorero de él, el carro se lo fueron a vender. Mis compañeros, ajá, a su tesorero. Y el carro todavía no se llegaba a la fecha de que se fuera a rifar y ya lo habían chocado y ya lo habían vendido. ¡Qué barbaridad! Le dan un blog y se lo compra el que en aquel tiempo era el que manejaba los intereses de la fábrica, entre comillas, porque ya no había nada. Y le dan un blog que los traía totalmente el señor, pero de la gamarra. Llega el día del premio y en ese blog venía el carro. Y el carro ya lo traía el señor, que en ese tiempo era tesorero. Esas son una de las razones por las cuales digo, ahí se acabó la última huelga, con un carro Nissan, ¿sí? ¿Dónde estaban para defender los derechos de los trabajadores? Los señores eran unos tipos que, con honestidad lo tengo que decir, eran vividores. Y hacíamos nosotros un convivio y por otro lado estaba otro grupo. Quisimos llegar a que ellos fueran a ser parte de que fuera una resolución a los problemas y a los conflictos que venían arrastrando para ser intermediarios. Comían con usted y se iban a comer con el otro grupo y al rato acababan todos borrachos. Ahí están todavía los que quedan en las bancas de los parques, porque no es posible, retomando lo de Ciudad Mendoza, que después de tantos años que pasaron y que estaban todavía en plenitud de sus facultades, siguieran boteando en vez de que se hubieran puesto a trabajar. Muchísimos se fueron del país a trabajar a otros lados y llegaron a hacerla, y muchos se siguieron boteando. Ese es el problema. Pues ahorita la realidad es que sigue, ¿no? Sigue con esa, pues con esa intención de volver a reactivar la fábrica y pues yo no sé, yo digo que a lo mejor van a hacer un centro comercial, ¿no? Eso sí lo creo. Porque la fábrica en sí, o sea, digo por las fotografías que han mostrado los periódicos, pues son de hace muchísimos años, ¿no? Que si bien es cierto, había una huelga entre comillas, pero seguían produciendo tela. Sí, ahí en Ciudad Mendoza estaba esa contradicción. Ahí estaba, sí. Inclusive había demandas laborales y el problema era dónde notificamos y a quién le notificamos. Porque pues supuestamente había una bandera de huelga y el domicilio correcto al cual se debía de notificar, razón social, pues estaba cerrado, ¿no? Estaba en huelga. Pero curiosamente en la parte posterior estaban produciendo, estaban trabajando. Estaban trabajando, así es. Y eso no sé si fueron intereses de un sindicato o parte de un grupo. De los grupos. Los grupos que se dividieron, que nunca se pudieron poner de acuerdo. Sí, pero bueno, estamos ahorita en contra de todo esto, esto de los progresos de los pueblos, de los bloques, por ejemplo, China con Rusia y otros pueblos que se están uniendo, de Japón, por ejemplo,
Japón Sí. se va con el grupo de Estados Unidos, Sí. se lleva a las empresas inclusive de México, Sí. nos deja descobijados, imagínate, ante tal situación, porque Estados Unidos pues necesariamente necesita poner sus misiles, sus barcos, ¿no? O sea, podrá tener problemas internos, demográficos y económicos, pero también hay que reconocer que es el primer país en fuerza militar, ¿no? Bélica. Entonces, pues sí, ahí tenemos que ir ya siguiendo, ya no este neoliberalismo económico, ya tiene que morir. Trump lo está matando. Y pues la fábrica o las formas de producción eran también un cambio que nos llevaba a una metamorfosis, porque en esa época era Carlos Salinas de Gortari, 1994, y tenía la instrucción de alguna forma o la invitación a los tratados de libre comercio, que Sí, era cuando vino el TLC. la novedad y que pues íbamos a salir de la crisis económica y que ahora sí va a haber prosperidad y que, ¿se acuerda que decíamos que ya éramos país de primer mundo? Sí. Fue algo tan fantástico que sí, le agradezco a don Carlos Salinas. Hasta lo creímos, ¿no? Vaya un saludo para él, de veras, en serio, porque nos hizo creer que éramos de primer mundo, mano. Y entonces ya no éramos humildes ni jodidos, ¿no? No teníamos empobrecido a nuestro pueblo y pues ya nos sentíamos en los muy, ¿no? Ya estábamos al nivel de un Japón, quizá, de una China, ahora de un Estados Unidos. Pero tómala, ¿no? O sea, como dice, ¿cómo toma tu chango mecate o tú toma chango tu mecate? Porque ya ven los acontecimientos de la historia. El TLC ahora se dice que no funcionó. Incluso la compra de los inmuebles era con visualización. Claro, para sí, proyectarse. Sobre todo desmantelar, ¿no? Ya los sindicatos, porque no estaban funcionando. Ya no iban a funcionar las fábricas. Ya no estaban funcionando. Ahora, si hay algún intento de hacer algo productivo en ese sentido, pues va a ser un esfuerzo titánico que tienen que hacer las autoridades. Sí. Porque pues va a haber competencia de tal nivel que incluso las maquinarias que se usaron en el Porfiriato, porque eso hay que reconocer que es de esa época son. Es maquinaria del Porfiriato, pues no va a competir con las grandes potencias como China, ¿no? O sea, sí, que son primeros en telas, ¿no? Claro. Quiero pensar. ¿Y cómo era cómo pensaban los empresarios de aquella época, don Nacho? Porque incluso hasta había una escuela, ¿no? Donde se preparaban. Ah, claro, la Textil, que fue una honrosa escuela que sacó muchos ingenieros capacitados que se fueron a trabajar a muchas partes de la República, principalmente Tlaxcala, Puebla, donde estaba la verdadera Manchester de la industria textil, ¿no? Entonces, claro está, yo les vuelvo a decir algo también importante. No podemos seguir pensando, el ayer fue el ayer, el hoy es hoy, y el mañana todavía no llega. Sí. Las gentes, lo que ha pasado, lo que nos ha pasado, son unas experiencias muy dolorosas, ¿sí? Hoy la juventud quiere trabajar y tiene interés. Y somos un país de jóvenes. Y claro, ahora, qué cosa, gracias por los jóvenes. No, pues nosotros somos chamacones, somos chamacos. Y depende como nosotros vamos a sentirnos, claro, ¿no? Entonces, vamos a pensar que las nuevas generaciones y también los nuevos empresarios que vayan pensando, el sindicalismo negro no puede volver, porque no funcionó. Fue algo que, como usted acertadamente, señor Cerro, lo decía, algo que pasó y no funcionó. Ya. Tenemos el legado de una persona que fue mi amigo, gran amigo mío, y que se nos adelantó en el camino sin retorno, don Daniel Sierra Rivera. El legado que él hizo de los trabajadores, ahí está, y hoy está en manos de las autoridades municipales. ¿Sí? Ahí tenemos el Cinema Orizaba, tenemos la tienda de consumo, teníamos también la funeraria, teníamos el Irbao, teníamos junto donde hacían escoleta. ¿Quién fue el que trajo, el que empezó el proyecto para que llegara la Facultad de Ciencias Químicas a Orizaba? Él estuvo involucrado también, don Daniel, cuando fue presidente municipal, para que llegara el tecnológico a la ciudad de Orizaba, para que llegara Kimberly Clark a Orizaba. Él fue uno de los pilares, y todo su legado, ahí está. Todo lo que venía así, ahí lo dejó plasmado para la clase trabajadora, y hoy está en manos de particulares. No, y hoy se están disputando esta situación. Algunos que a lo mejor no vivieron esto, y hoy formaron una federación de sindicatos. Qué bueno. Porque ya terminó el cumplimiento de las asociaciones, ¿no? Sí, claro. Se cumplieron los 100 años, ¿no? Sí. Qué bueno que trastocas, Jacinto, esto, porque te voy a decir muy breve si hay tiempo todavía. Adelante. Mira, esto fue algo maquilado
por parte del que es el asesor general de ese sindicato de Moctezuma. Agarra y forma un ejemplo, aquí estamos nosotros y somos 6 sindicatos. Y dice, miren, señores, para que esto tenga formalidad, ese sindicato va a ser la señora quien lo maneje. El otro sindicato va a ser el joven que va a ser el secretario general. Este sindicato, que es botillería o que es cartón, lo va a manejar él. Y yo voy a ser el secretario general, yo voy a ser la federación. Cuando a ti te corren, vas a correr, no, yo ahorita me voy a quejar con el dirigente de la federación, que soy yo. Y yo soy el que hice los estatutos para poder detener el pie en el pescuezo. Y vas a llegar con la misma persona. La compañera tiene problemas, que acuda con la federación. Soy el mismo que hice esto, a grosso modo, para darle la última puntilla al legado que dejó don Daniel Sierra Rivera. Los señores fueron tan incrédulos, todos firmaron y todos se sienten hoy secretarios general de una federación que es manejada por el mismo sistema del empresario. Yo les digo que tendrá que cambiar. Hay jóvenes, hay nuevas generaciones y tampoco van a ser eternos. Sí, esto es muy cierto. Vemos con mucha tristeza quienes tuvimos la oportunidad de hablar con ese líder, que ahora algunos se niegan a hacerlo o simplemente desconocen, don Daniel Sierra Rivera. Una persona culta y una persona entregada al servicio de los trabajadores. No hubo mayor, ¿cómo se dice? Luz, ¿no? Sí. En la vida de las familias de los trabajadores, estando él ahí, estando presente. Con su derrocamiento vino un caos y las empresas que estaban, ¿no? Con esos sindicatos, pues vieron la triste realidad y lo negro de hoy que se cuenta, que lo vemos nosotros, lo palpamos. Un Cinema Orizaba que era un orgullo. ¿El orgullo? Sí, de los obreros, por decir otras muchas cosas que ya dijo, ya señor usted, pues en manos, ¿no? De personas, de empresarios, de particulares. Y dicen que con un préstamo a 100 años o no, por ahí no se sabe a ciencia cierta. Como los tratados de Lucarelli no se saben a ciencia cierta, se sabe que existe. ¿Qué haya sido? ¿Qué fue lo que se firmó? No sabe. Así igual con los bienes del sindicato, Así tristemente. Así es. Y muy mal defendidos por estas personas que no supieron, no saben más bien, o pues mancharon el nombre de los buenos líderes sindicales en Orizaba. Que no todo fue caótico, precisamente por eso. Sí. Tenían su mariachi, la vez pasada lo mencionamos. ¡Qué hermoso! Si me lo permite, señor, adelante. Hizo mención de esto. Sí. Tenían una banda de guerra con 120 elementos. Sí. Tenían su mariachi, tenían tríos, tenían todo tipo de género, entraban dentro de lo social, dentro de lo artístico, dentro de todo, cubrían una gama, tenían grupos musicales, tenían todo. ¿Sí? Había despensa, canasta básica. Había todo. Sí. ¿Sí? Y eso es lo que el temor que llega a tener en este momento hacia los señores empresarios, ¿no? El sindicalismo bueno es bueno, porque es el que controla, bien es llevado. el que obliga, le dice al trabajador, cumple papi, porque mientras vas a cumplir no vas a tener necesidad de irte. Usted hablaba hace un momento de la moneda. Mire, cuando tengo libros, que algún día vamos a tener la oportunidad que ustedes tengan ese gusto de invitarme, cuando el tan cuestionado Díaz Ordaz, cuando todavía le tocó la colita a Echeverría, que fueron los graves problemas, ¿qué fue lo que pasó? No había problemas como los que tenemos hoy. La paridad del peso con el dólar estaba igual. Sí. Tengo un libro, cuando el señor presidente de la República, Díaz Ordaz, en ese tiempo fue a llevarle a Estados Unidos un avión repleto de columpios, de juguetes para los parques de los niños de Estados Unidos. Pero quisiéramos que nos trajeran unas despensas. No estamos estamos al 20 por 1. Y en ese tiempo la paridad del peso, no había caldo de cultivo como existe desgraciadamente hoy para hacer algo. ¿Por qué? Porque estábamos a la misma altura de Estados Unidos. No tenía por qué irse la chamacada para Estados Unidos y regresar y ver a su familia que ya creció. ¿Sí?
estando los señores allá, llegan y te dicen, ¿ese niño de quién es? Es tuyo, papi. No, ¿cómo va a ser mío si me fui hace 10 años? Así ha crecido la familia de los mexicanos hoy, desgraciadamente, porque hoy tienen la necesidad de irse porque no hay fuentes de trabajo, no las han creado. Las empresas que vienen a hacer mano de obra, como salió la crisis del 28, haciendo obra pública el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipales. Hoy vienen, hacen una construcción, hacen una obra de relevancia y se van a traer una empresa que se traiga todo el personal de fuera de nuestra región y el dinero se lo lleva. Lamentablemente ha sido una situación bien difícil, bien triste, como decía el abogado, donde hoy el sindicalismo ha doblado las manos, se queda callado, guarda silencio, porque hoy la mano calificada del obrero la vienen a hacer las famosas outsourcing. Así es. Empresas que hacen el mismo desempeño, exactamente, pero a un bajo salario. Claro. No, y a la hora que te quieras ir, te dice, yo no te contraté. No, te vas. Te contrató aquella empresa. Sí, de veras, o sea, ha habido una descomposición. Social. Por eso hoy cuando vemos que los dirigentes, pero a lo mejor eso va a cambiar ahora que regrese Napo, va a cambiar esto estando en el Senado, a lo mejor va a meter algo ahí, ¿no? Terrible. Napo, por favor, ahora que llegues de senador, ayuda a los trabajadores, ¿no? Devuélvele lo suyo, ¿no? Así como se llaman los de pasta de conchos, ¿no? Sí. Digo, me refiero a Napoleón Gómez Urrutia, que va a ser el senador de Morena. Tenemos una palabra, mis queridos educandos, hablando de ese tema de Jacinto, es la palabra cinismo. Cinismo viene del latín. Así es. Y dice que viene de cinismus, aunque tiene origen griego, el término permite hacer referencia a la imprudencia, a la obscenidad descarada y a la falta de vergüenza. Pues eso es lo que tiene Napoleón Gómez Urrutia. Pero allá lo van a traer, sí, pero quiero decirte, Jacinto, que tenemos que irnos con un poco de calma, porque no todo líder sindical, mira, quiero regresarme al punto que trató don Ignacio Paz, cuando don Daniel Sierra Rivera es perseguido, incluso a veces por algunos trabajadores ofendido físicamente, a cachetadas. Javier Pérez Martínez. No, hombre, no, ni me lo menciones porque no había el mismo nivel nunca cultural, educativo, de visión. Ni a los talones. No, ni a los talones, con todo respeto, si por ahí anda nuestro amigo ¿cómo se llama? Javier López Chabelo, ¿cómo se llama Juan. El que lo derroca. No, ya falleció, ya tiene descanse entonces, pero sí, no, con todo respeto lo estamos diciendo. Y me refiero a esto, que la persecución del líder se debió a intereses patronales. Así fue. Y patrocinado precisamente el movimiento bajo las bambalinas porque no podían quitarlo, tenía mucho liderazgo. Entonces tuvieron que hacer uso de la maña. Lo mismo pasó con el líder petrolero de allá de serían 90, y Joaquín Hernández, La Quina, defendía y se negó a firmar, a los gringos sobre todo, las peticiones que querían hacerle, ¿no? Y le fabricaron, acuérdate que don Nacho, ¿recuerdas que le pusieron un muertito? Sí, claro, un muertito que ya venía hasta con la autopsia. Exacto. ¿Sí? No, hay que tener mucho cuidado, mucha cautela. Yo siempre digo a mis educandos, vaya un saludo para ellos, que no debemos de emitir juicios así de manera imprudente, porque abajo de la mesa se hacen cosas raras. Por ejemplo, vamos a citar otro ejemplo de otro líder sindical. En este caso, vamos a decir que, La Quina en la cuestión del petróleo, ¿no? Pero el de las minas también es perseguido. ¿Por qué? Porque tenían que explotar toda la zona norte del país que están explotando, que inclusive hay testimonio y están los lugares a donde están matando al medio ambiente, a la flora y la fauna la están matando, por lo que tienen que usar unos químicos que están usando por ahí, y las aguas que viajan a las zonas fértiles de cultivos, escurren, y están matando toda esa área. Están explotando y están sacando un material allí, en esa mina, creo que es el uranio, algo así están sacando. Pero tienen intereses, el frac, Carlos Slim y todo lo demás. El frac, ¿cómo se llama? El frac, que está inclusive propiciando los temblores que estamos sintiendo. Fíjate, es algo muy curioso. Entonces la persecución, yo no quiero defender a nadie, pero la persecución del líder sindical es
a cada segundo de su instante de su vida, mientras ocupe el cargo. El cargo, claro. El cargo. Ahora, perdón que le interrumpa, señor Cerón, pero tenemos la tecnología de punta para poder evitar muchísimas cosas. ¿Sí? Nada más es lo que usted acaba, vuelvo a retomar esto. Si hay un verdadero dirigente sindical, les va a decir, esto no lo pueden hacer. Sí, se va a oponer. ¿Por qué? Porque esto nos conlleva a que nos va a afectar a los mares que tenemos cerca, a las playas, al turismo, nos va a afectar al medio ambiente. Sí. Y para todo hay. Sí. Y más esos países que son ya de alta tecnología, ¿no? Pero nos ven a nosotros todavía como nos vieron hace 100 años, están mal. Las cosas tienen que componerse, tienen que agarrar su cauce. ¿Pero por qué razón? Porque ha habido esa tolerancia de parte de las autoridades. Las autoridades nunca se han fijado hacia dónde van enfocados lo que ellos en un momento determinado otorgan a X país. Deben de exigirles en ese momento que las cosas se hagan conforme vayan a hacerlo perfectamente bien y que no afecte a ningún tercero, sobre todo a la población, a los niños, a los ancianos que están cerca de todos esos lugares de trabajo. Le tengo que hacer una pregunta obligada, y es en relación a los sindicatos y sobre todo a sus dirigentes. Hay uno muy famoso que siempre ha sido muy permanente y hasta la fecha creo que sigue siendo, y que es el de los ferrocarrileros. Don Víctor M. Flores. Don Víctor M. Flores, de las siglas de la CROM. No, mire, afortunadamente para él, su sindicato es único. ¿sí? Bien. Y su sindicato él lo formó, ese sindicato traspasa las fronteras, está por allá, dentro de Estados Unidos, él es el dueño de su sindicato, él es el que quita, él es el que pone, y además otra de las cosas tan importantes que tiene don Víctor, ¿no? Sí. Tenemos que reconocer, es ganador del premio en Guinness en materia de denuncias penales federales, porque lleva muchísimas denuncias y ninguna ha procedido. Ninguna procedido. No, pues es que tiene mucho. No, pero mucho. hoy para la pregunta sale a colación precisamente por lo que decía Jacinto. Él ha defendido, yo pensaría, le preguntaría, bueno, ¿no defendió la base trabajadora de alguna manera? No sé. Pero el segundo punto sería, los ferrocarriles fueron cedidos en el sexenio del señor Cedillo, ¿no? Sí. Pues a los gringos, fueron regresados, porque de hecho ellos no los habían patrocinado, ¿no? Entonces, les regresaron todo, y actualmente el Ferrocarriles, que era Nacionales de México, se convirtió en Ferrocarriles del grupo Slim. Slim. Claro. Así es. Puede ser, ¿no? Pero más bien, porque Slim, yo lo aprecio mucho porque es libanés. Y los libaneses están... Saben hacer dinero. Saben hacer dinero. Sí. Fíjate cómo será la influencia de esa empresa, que ya no es del gobierno, que hasta les hacen puentes a desnivel para no molestar su tránsito. Qué bien. Ya quien Orizaba, ya hicieron ahí el paso a desnivel aquí de la sur. Un poco chueco, pero ahí está, ¿no? Sí, está un poco chueco, y está bien chueco. Y ya desviándonos del tema, sin ofender a nuestro invitado, un poco chueco, pero además ya no te dejan construir, las autoridades del municipio no te dejan construir nada ahí, ya pones una barda, nada. No, pues que esté pegado. No, lógico, dentro de los límites de tu propiedad con escritura, ¿eh? No. Oiga, pero es que tengo escritura y tengo todo, usted no me puede impedir construir, usted deme el permiso, quiero cumplir con la ley. Pues no. Pero bueno, Pues no. esa es la obra magnífica que presumió Juan Manuel Dios. Pues sí, está bien chueco. No, la verdad. Pero como no hay una auditoría, como todos el poder económico, ¿quién le va a decir algo a Juan Manuel Dios? ¿Es que es Juan Manuel qué? Dios. Entonces. Juan Manuel Dios. ¿Quién? Oye, ahora sí no tenemos saludos, licenciada. Nada más para Bernardo López Arano. Bernardo López Arano. Dice, eso que comentó ya está muerto. Y Noel Ramírez dice hola, y Juan Soto dice felicidades por tu programa. Felicidades, gracias, Juan Soto. Sí, allá de aquel lado, pues no sé si... A ver, allá, emperador. Y López Arano ya falleció también, él era uno de los prestanombres de nuestro ex dirigente
nuestro dirigente de Río Blanco. Tenían para una... Era socio. Socio de la Universidad del Valle, claro, de la Universidad del Valle. El dueño él, el otro era su Todavía vive ese don Mario Martínez. Sí, Mario ahí anda muy cansado, pero ahí está igual que yo. Por ahí creo que escribió un libro, me parece, ¿no? Sí, lo que pasa es que Mario, todo el mundo lo sabe, los que conocemos un poquito de la historia y ustedes que son parte de ella, él tuvo que salir huyendo de por aquí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque fue sacado de Río Blanco, y pero vino a hacer su fortuna por aquí, y estaba millonario. ¿No es de acá? ¿Es de Río Blanco? Sí. De Río Blanco, Blanco. es de Río Blanco. Bueno, me da gusto que una persona de Río Blanco haya hecho lana, ¿no? Pues sí, pero que haya salido... A costilla de los trabajadores y luego tenga que salir corriendo como que no. Como que Es no, preferible- no, es, cierto. es preferible venir a ver a los amigos con la frente en alto. Como Don Nacho. Don ¿Algún Nacho, saludo, licenciado? No, te tengo una noticia A ver. que ya la saben todos, porque ya a esta hora pues todos estamos enterados. Fue el primer día en la historia del Distrito Judicial de Orizaba, Sí. que es, pues, ya tenemos juzgado sexto de primera instancia en materia civil. Se estrenó juez, es Juan Gabriel ya se murió, ¿no? Era el cantante. Sí. Es Juan Manuel Jiménez Dios. Santés. Ah, Juan bueno. Manuel Jiménez Santés, no no es Juan Manuel Dios, Juan Manuel Dios. no. Y bueno, los sustituye él porque él estaba en el juzgado segundo. Cosa curiosa. Claro, segundo menor. Cosa curiosa, y hablando de sindicatos y sobre todo del Poder Judicial. Bueno, no hay tanto sindicato allí porque es entraba en la A y en la B, ¿no? Sí, ¿Se acuerda usted sí, de la sí, ley claro, antigua laboral? Claro. Los que eran nada más por contrato y los Sí. que estaban sindicalizados. Pero tristemente, ¿te acuerdas del licenciado Pozos? No. Adalberto Pozos. Sí. Excelente abogado y pues abogado, juez de muchos años, Sí. y amigo de muchos, pero de repente que le dicen adiós y agarra usted sus cositas y se va. Igual allá en Zongolica, quitaron a un juez y estaba amparado por la federal, un amparo federal. Sí. Y Edel Álvarez Peña, ¿no? Que fue priista de mucho tiempo. Pero que él salió con un 2.5 en su examen que le hicieron. Sí, 2.5. 2.5, pues no sabe nada. Ya es el Está en la calle presidente. del Tribunal Superior de Justicia. Es presidente del Todo el mundo lo tribunal. sabe. Sí. Como lo dijo una de las magistradas, ¿te acordás? No puedo decirlo porque estamos Sí. en un programa, pero ¿qué dijo la Dígalo licenciada, usted, dígalo usted. Bueno, digo que en este país y en Veracruz cualquier pendejo podía ser magistrado. Ahí está, Edel Álvarez Peña. Sacó 2.5. No, Pero en venganza sacaron a muchos magistrados ¿sí? de excelencia. Excelencia, que ¿Verdad? se atrevieron a decir que estás mal. Exactamente. o sea, es una incongruencia. Claro, había un argumento que sostenía y decía que pues es que ya había cambiado la aplicación de la ley penal, el sistema penal, y que pues imagínate, hablando de Guzmán Calvo, un profesor que tuve, Sí. Fernando Guzmán Calvo, un excelente penalista, bueno, profesor de tiempo completo en la Conocía su universidad. trabajo. Pero lo conocía bastante y tenía varios libros. Pero pues le dijeron que ya no, porque ya no sabía cómo era la ley penal, ¿no? Imagínate decírselo a una persona con mucha historia. Que sabe Totalmente mucho. letrado, que para eso estudió. Exacto. Y que supone que un tribunal donde se supone que es la alma mater de Sí, aplicar la justicia, el padre de las les dan leyes. la madre a los pobres, a los pobres jueces. Cuando estudiaba, me daba clases el doctor Benigno Silimánica, tuve el honor, un italiano, ¿no? El sacerdote en Jalapa, que vaya un saludo a él, creo que ya está en el cielo. Ay, Coco, tú siempre andas saludando a la gente que hace Pero pues bueno, pero pues, también recibe sus saludos. Claro, ¿verdad? bien, claro. Entonces él decía una frase, cuando nos daba metafísica, él dice, muchachos, no se preocupen, si no pasaron el examen, acuérdense que la ignorancia es atrevida. Pero, Nacho, Llegan a ser presidentes de la República o Sí. llegan a ser presidentes municipales, Claro, o procuradores de justicia. no, Claro. o presidentes del tribunal, ¿no? Como el Con un 2.5, pero pasas, ¿no? pero fíjate que Edel fue presidente municipal de Coatzacoalcos. Sí, pero de ahí no pasó. Mira, te voy a dar un pequeño anécdota. Adelante, adelante. Es como el papá de Cuauhtémoc Cárdenas, el No sé, general. Cuauhtémoc Blanco. No, el general Lázaro Cárdenas no terminó la primaria. Sí, pero en El general, señor fue presidente de la República. No Fíjese. terminó la primaria. A Edel Álvarez Peña, un periodista, y por eso es mi amigo y no quiero embarcarlo, publicó en un diario allá de Coatzacoalcos cómo el presidente municipal Edel Álvarez
estaba haciendo pavimentaciones y agarraba el agua del mar para hacer la mezcla. Hazme el desgraciado favor. Qué De bravo. verdad, ¿eh? Y está. Sí, ahí sí, está sí, ahí pintado. está plasmado. Y ahora es un chingonazo. Sí. Pero ahí lo reprobaron. Ahí está. Ahí está. Pero hay alguien que lo sostiene, ¿verdad? Eso es lo más Entonces, importante. regreso. Yunes, ¿no? Va a Bueno, tener Yunes. podría ser. Yunes Linares, ¿no? Blue Demon. Sigue así. Blue en Sí, pero es inglés. un diablo. Sí. Para que se escuche en Bueno, inglés. tú sabes lo que le pasó ahorita a Pan o lo que los hicieron Ah, el sí, movimiento, sí, eso, sí. con los medios de comunicación. Mejor nos Muy quedamos lamentable, ¿no? callados. No, claro, muy Vaya, lamentable. diablo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estamos dentro de un sistema que no podemos decir como los medios de comunicación, no pueden decir todo lo que deben, ni todo lo que saben. Pues fíjese usted que con esa experiencia, pues nada más que me resta decir que el licenciado Adalberto Pozos llega, pero porque se defiende y llega a la reinstalación, ¿no? De esa ofensa Qué bueno. que recibió como juez segundo de primera instancia en Orizaba, y que para mí Bueno, un bueno. aplauso y de verdad que Ah, qué se bueno. le apoya, ¿no? Qué bueno, Moralmente, claro a veces, que sí. a veces uno se siente impotente ante las injusticias. Oiga, ¿y qué temas van a tocarse en ese juzgado? Digo, para saber, ¿no? Los mismos, Igual porque los son, mira, segundo, cuarto y sexto son del mismo nivel. Pensión alimenticia me interesa, licenciado. Ojalá, mira, ojalá hagan ya Este esto. novio tierno. Sí, que como 10 demandas del mismo estilo. Sí, ya deberías de tener la práctica. Sí, en Orizaba se maneja mucho y en todos lados, todas partes, los problemas de familia. Sí, Y sí. entonces, bueno, ya es necesario que hagan un juzgado Sí. de tipo de esa De lo naturaleza. familiar, De lo como familiar, Córdoba, ¿no? Así es. Jalapa, Así es. Córdoba, ¿no? Y en varios distritos judiciales ya los hay. No sé si en Coxacual, pero bueno, ya los hay. Y no es nada más que tratar los puros asuntos del orden familiar, que han cambiado mucho en la legislación, ya no es como cuando iniciamos nosotros como abogados, ya es diferente. Pero en fin, bienvenido licenciado Alberto Pozos y Ahí la vamos a ir a ver. juzgados. Y claro, Nacho. no, ha sido un placer, les agradezco muchísimo y ojalá y tengamos la oportunidad, tenemos mucho que la historia nos va Hay que hablar del seguro y social. tenemos, claro que sí, y tenemos que pensar en que vamos a cambiar y que tiene que llegar un verdadero sindicalismo moderno, pero que esté al nivel de la clase trabajadora, porque el país se está derrumbándose totalmente, y nuestro estado ni se diga. Pues sí. Ha sido un Licenciado, placer. nos dio mucho gusto Igualmente, estar señor. aquí, licenciado. Es un placer, de veras, nos tenemos que despedir, pero vamos a Muchísimas estar gracias. invitado nuevamente a otras sesiones, cuantas guste. No, la ¿Verdad? vez que quiera. La historia, el hombre sabio dice, el diablo no es diablo por diablo. El diablo es diablo porque el tiempo que ha transcurrido en su existencia. Entonces los años nos dan la experiencia, la sabiduría. Entonces, bueno, pues mis queridos educandos, nosotros nos vamos a despedir, Claro. no sin antes recordarles a ustedes que la palabra que tienes que estudiar, buscar en los libros, ser autodidacta es muy bueno, es la palabra cinismo, ¿no? Porque ya dijimos la palabra, corrupción, que es el pilar fundamental gruesote que sostiene al neoliberalismo económico. Sin corrupción no hay neoliberalismo, y sobre todo menos a la pinche mexicana, ¿no? Pues sí. Así es. Y dice Alfredo Jalife Ramá que me cae muy bien ese señor, también me gusta porque es libanés. Puro libanés, Sí, se llama, ¿no? sí, con puros amigazos de esos. Pues vas con Nabil Tapchi y todos los que van a hacer, algunos ya están en la política. Están metidos, sí, qué bueno, me da gusto. Son gente de trabajo. Y de son de trabajo. Saludos, una palabra de hoy fue Nos cinismo. vamos. El enano de Tapanco, ahí lo espera para el viernes. Si Dios quiere, si está descansando. Hágalo mejor. Invité a Félix Antonio, un cantante Ah, ranchero, mira, no, sí, vamos. Ahí lo vamos a De esperar. lujo, de lujo. de lujo. Bueno, Gracias, nos vemos. gracias. Nos Muchísimas vemos, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Pásela bonito, como dice el lobato.